Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Ponte cómodo y así escuchar una serie de sucesos paranormales 100% reales que tuvieron lugar en una casa de campo, el cual nos deja claro que hay que tener cuidado en cualquier lugar. Esto es Relatos Nocturnos. Ya le mencionaba en el canal anteriormente que estamos expuestos a vivir alguna experiencia paranormal en cualquier lugar, pero que la cosa se pone fea cuando este sitio es nuestra propia casa. Bienvenidos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos de miedo nocturnos. En esta ocasión les traigo una serie de relatos que tiene diferentes protagonistas, pero que todos tienen algo en común. Todos los relatos han sucedido en la misma casa. Estos son 100% reales, que me los ha contado una amiga. En el primero, tenemos de protagonista al esposo de mi tía María, al cual llamaremos Pedro para proteger su identidad. Sucede pues que Pedro había viajado desde Estados Unidos a El Salvador para pasar un tiempo con la familia. Llegó a aquella casa en el campo. Aquella casa tiene un corredor que al final hay un pequeño río quebrada y para llegar a este hay que bajar unas gradas. Aquel sitio se encuentra a la orilla de la calle principal del vecindario. Una noche, Pedro ya estaba acostado en su cama, pero no podía conciliar el sueño y por más que trataba, no podía. Luego se recordó que en el corredor de aquella casa había una hamaca y se dijo a sí mismo: creo que me iré a acostar a esa hamaca, tal vez así puedo dormir. Se levantó, abrió la puerta principal de la casa y salió al corredor. Cuando llegó al corredor se dio cuenta que aquella noche estaba bastante clara porque había una gran luna llena, pero la cual era opacada por las nubes. Pedro extendió aquella hamaca en el corredor y se dispuso a descansar. Al cabo de unos 15 o 20 minutos, una brisa sopló de repente, pero Pedro no le puso cuidado. Más o menos unos 30 o 40 minutos más tarde, Pedro ya dormía, pero de repente sintió como si algo o alguien había movido aquella hamaca. Él despertó y mientras estaba restregando sus ojos, cuando los abrió, se dio cuenta que enfrente de él estaba parado un gran hombre de negro. Un hombre quizá de 2 metros de altura, todo de negro, y al cual no se le veía su rostro. Pedro sintió cómo se le erizó toda la piel y se preguntaba: ¿y este hombre quién es? Él con mucho terror decía: no puede ser. ¿Y esto qué es? A como pudo, se bajó de aquella hamaca y salió corriendo para adentro, cerrando la puerta rápidamente. Allá estaba en la sala principal de la casa, adentro, y se decía: ¿y ese hombre quién será? Al siguiente día le comentó a sus familiares y todos se quedaron extrañados porque nadie tenía idea de quién podría ser. Pasaron unos 2 o 3 días y Pedro ya había superado aquel susto que había tenido. Y esa noche, más o menos a las 9, él sintió deseo de ir a orinar. Entonces abrió la puerta principal y recordar que las casas en los campos tienen los baños afuera y por lo tanto, por ley hay que salir. Cuando abrió aquella puerta, Pedro se llevó una gran sorpresa, porque al girar su vista hacia aquella hamaca, pudo percatarse que en la hamaca del corredor se encontraba nuevamente aquel hombre
de negro, aquel hombre de 2 metros de altura quizás, recostado en aquella hamaca, e incluso lentamente se balanceaba. Y Pedro, con mucho miedo, decía: ¿y este hombre quién será? Y era imposible verle su rostro. Él lo que pudo hacer fue salir corriendo nuevamente para adentro y se preguntaba: ¿pero qué está pasando en esta casa otra vez? Mientras tanto, aquel hombre seguía allá, en la hamaca del corredor, balanceándose. Después de esto, Pedro mejor decidió pasar el resto de su vacación en otra casa, porque en esta sentía una presencia extraña. En el siguiente relato tenemos de protagonista a Cristian. En aquel entonces, Cristian se encontraba bastante triste porque su madre acababa de fallecer de una manera repentina. Por lo tanto, él había viajado desde Estados Unidos para darle santa sepultura. Al llegar, toda su familia lo recibió en aquella casa y luego le acompañaron al cementerio para despedir a su madre. Cuando volvieron, Cristian se encontraba básicamente destrozado. Por la noche, él decidió quedarse en aquella hamaca en el corredor. No tenía ánimo de nada y prefería mejor quedarse ahí. Tal vez ahí podía conciliar el sueño después de las emociones que había sentido. Eran más o menos las 11 de la noche, cuando de repente Cristian sintió que escuchó un ruido allá al final, por aquellas gradas que conducían al río o quebrada. Él, cuando escuchó aquel ruido, se despertó y de repente se comenzaron a escuchar pasos lentamente que iban avanzando. Él dijo: ¿y ese ruido? Esos son pasos. ¿Quién será? Cuando él levantó su mirada, levantó su vista para poder ver quién era el que estaba allá, se llevó una gran sorpresa y sintió cómo se le heló toda su sangre, porque se pudo percatar que una gran mujer vestida de blanco iba bajando aquellas gradas rumbo a aquel río o quebrada. Él pudo percatarse cómo aquella mujer bajaba lentamente con su gran cabello y aquel vestido que incluso lo arrastraba en el suelo. Cristian, con mucho miedo, decía: ¿y esa mujer quién es? Y peor aún, no le pudo ver el rostro. Después de esto, Cristian prefirió mejor entrar a la casa y ya no quedarse en aquella hamaca. Después de esto, un tiempo después, Juan, otro miembro de aquella casa, una noche quizás a las 10 p.m., todos se encontraban descansando, pero hubo algo que le interrumpió su sueño. Allá afuera se escuchó un gran ruido, como si algo había caído en el piso. Y él se despertó y se recordó que en la hamaca del corredor uno de sus tíos estaba descansando. Y precisamente cuando él abrió la puerta principal, vio a su tío tirado allá en el piso, en el corredor, justamente abajo de aquella hamaca. Él llegó a auxiliarlo porque su tío estaba desmayado. Él le hablaba y le hablaba, pero su tío no respondía. Fue quizás hasta un lapso de unos 10 o 15 minutos cuando su tío volvió en sí y Juan le preguntaba: tío, ¿qué pasa? ¿Por qué se desmayó? Y su tío, aún con mucho miedo por el susto que había vivido, le contó a Juan que él se había desmayado porque había visto a una gran mujer toda de blanco bajar por aquellas gradas, justamente donde semanas atrás Cristian había visto también a una mujer justamente así. Aquella mujer, contaba el tío de Juan, que incluso tenía un velo en su rostro
y que no se le podía reconocer quién era. Una mujer alta, toda de blanco, bajando por aquellas gradas, rumbo a aquel río o quebrada. Fue ahí donde todos en aquella casa comenzaron a preguntarse unos a otros quién o qué podría ser aquella mujer de blanco, que era segunda ocasión que la veían. Pero, ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Quién podría ser aquel hombre todo de negro que se le apareció a Pedro en 2 ocasiones en aquella hamaca? ¿O aquella mujer de blanco que vio Cristian y el tío de Juan? Porque en lo personal, a mí sí me llena de intriga, y especialmente la mujer de blanco, porque acababa de pasar el funeral de la mamá de Cristian. ¿Habrá sido su madre? ¿O era algo más? Estaré leyendo sus comentarios. Tengan cuidado si ustedes se quedan en los corredores de las casas de campo o incluso de las casas en la ciudad, porque no saben los espíritus que rondan en los alrededores. Si tienen un relato que deseen contar, me lo pueden enviar a mi correo electrónico o lo pueden dejar también en los comentarios. Gracias, nocturnos, por acompañarme y hasta la próxima. Ponte cómodo y así escuchar una serie de sucesos paranormales 100% reales que tuvieron lugar en una casa de campo, el cual nos deja claro que hay que tener cuidado en cualquier lugar. Esto es Relatos Nocturnos. Ya le mencionaba en el canal anteriormente que estamos expuestos a vivir alguna experiencia paranormal en cualquier lugar, pero que la cosa se pone fea cuando este sitio es nuestra propia casa. Bienvenidos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos de miedo nocturnos. En esta ocasión les traigo una serie de relatos que tiene diferentes protagonistas, pero que todos tienen algo en común. Todos los relatos han sucedido en la misma casa. Estos son 100% reales, que me los ha contado una amiga. En el primero, tenemos de protagonista al esposo de mi tía María, al cual llamaremos Pedro para proteger su identidad. Sucede pues que Pedro había viajado desde Estados Unidos a El Salvador para pasar un tiempo con la familia. Llegó a aquella casa en el campo. Aquella casa tiene un corredor que al final hay un pequeño río quebrada y para llegar a este hay que bajar unas gradas. Aquel sitio se encuentra a la orilla de la calle principal del vecindario. Una noche, Pedro ya estaba acostado en su cama, pero no podía conciliar el sueño y por más que trataba, no podía. Luego se recordó que en el corredor de aquella casa había una hamaca y se dijo a sí mismo: creo que me iré a acostar a esa hamaca, tal vez así puedo dormir. Se levantó, abrió la puerta principal de la casa y salió al corredor. Cuando llegó al corredor se dio cuenta que aquella noche estaba bastante clara porque había una gran luna llena, pero la cual era opacada por las nubes. Pedro extendió aquella hamaca en el corredor y se dispuso a descansar. Al cabo de unos 15 o 20 minutos, una brisa sopló de repente, pero Pedro no le puso cuidado. Más o menos unos 30 o 40 minutos más tarde, Pedro ya dormía, pero de repente sintió como si algo o alguien había movido aquella hamaca. Él despertó y mientras estaba restregando sus ojos, cuando los abrió, se dio cuenta que enfrente de él estaba parado un gran hombre de negro, un hombre quizá de 2 metros de altura, todo de negro, y al cual no se le veía su rostro. Pedro sintió cómo se le erizó toda la piel y se preguntaba: ¿y este hombre quién es? Él con mucho terror decía: no puede ser. ¿Y esto qué es?
A como pudo, se bajó de aquella hamaca y salió corriendo para adentro, cerrando la puerta rápidamente. Allá estaba en la sala principal de la casa, adentro, y se decía, ¿y ese hombre? ¿Quién será? Al siguiente día le comentó a sus familiares y todos se quedaron extrañados porque nadie tenía idea de quién podría ser. Pasaron unos 2 o 3 días y Pedro ya había superado aquel susto que había tenido. Y esa noche, más o menos a las 9, él sintió deseo de ir a orinar. Entonces abrió la puerta principal y recordar que las casas en los campos tienen los baños afuera y por lo tanto, por ley hay que salir. Cuando abrió aquella puerta, Pedro se llevó una gran sorpresa, porque al girar su vista hacia aquella hamaca, pudo percatarse que en la hamaca del corredor se encontraba nuevamente aquel hombre de negro, aquel hombre de 2 metros de altura quizás, recostado en aquella hamaca e incluso lentamente se balanceaba. Y Pedro con mucho miedo decía, ¿y este hombre quién será? Y era imposible verle su rostro. Él lo que pudo hacer fue salir corriendo nuevamente para adentro y se preguntaba, ¿pero qué está pasando en esta casa? ¿Otra vez? Mientras tanto, aquel hombre seguía allá, en la hamaca del corredor balanceándose. Después de esto, Pedro mejor decidió pasar el resto de su vacación en otra casa, porque en esta sentía una presencia extraña. En el siguiente relato tenemos de protagonista a Christian. En aquel entonces, Christian se encontraba bastante triste porque su madre acababa de fallecer de una manera repentina. Por lo tanto, él había viajado desde Estados Unidos para darle santa sepultura. Al llegar, toda su familia lo recibió en aquella casa y luego le acompañaron al cementerio para despedir a su madre. Cuando volvieron, Christian se encontraba básicamente destrozado. Por la noche, él decidió quedarse en aquella hamaca en el corredor. No tenía ánimo de nada y prefería mejor quedarse ahí. Tal vez ahí podía conciliar el sueño después de las emociones que había sentido. Eran más o menos las 11 de la noche, cuando de repente Christian sintió que escuchó un ruido allá al final, por aquellas gradas que conducían al río o quebrada. Él, cuando escuchó aquel ruido, se despertó y de repente se comenzaron a escuchar pasos lentamente que iban avanzando. Él dijo, ¿y ese ruido? Esos son pasos. ¿Quién será? Cuando él levantó su mirada, levantó su vista para poder ver quién era el que estaba allá, se llevó una gran sorpresa y sintió cómo se le heló toda su sangre, porque se pudo percatar que una gran mujer vestida de blanco iba bajando aquellas gradas rumbo a aquel río o quebrada. Él pudo percatarse cómo aquella mujer bajaba lentamente con su gran cabello y aquel vestido que incluso lo arrastraba en el suelo. Christian, con mucho miedo, decía, ¿y esa mujer quién es? Y peor aún, no le pudo ver el rostro. Después de esto, Christian prefirió mejor entrar a la casa y ya no quedarse en aquella hamaca. Después de esto, un tiempo después, Juan, otro miembro de aquella casa, una noche quizás, a las 10 p.m., todos se encontraban descansando, pero hubo algo que le interrumpió su sueño. Allá afuera se escuchó un gran ruido, como si algo había caído en el piso, y él se despertó
y se recordó que en la hamaca del corredor uno de sus tíos estaba descansando. Y precisamente, cuando él abrió la puerta principal, vio a su tío tirado allá en el piso, en el corredor, justamente abajo de aquella hamaca. Él llegó a auxiliarlo porque su tío estaba desmayado. Él le hablaba y le hablaba, pero su tío no respondía. Fue quizás hasta un lapso de unos 10 o 15 minutos cuando su tío volvió en sí y Juan le preguntaba: tío, tío, ¿qué pasa? ¿Por qué se desmayó? Y su tío, aún con mucho miedo por el susto que había vivido, le contó a Juan que él se había desmayado porque había visto a una gran mujer toda de blanco bajar por aquellas gradas, justamente donde semanas atrás Cristian había visto también a una mujer justamente así. Aquella mujer, contaba el tío de Juan, que incluso tenía un velo en su rostro y que no se le podía reconocer quién era. Una mujer alta, toda de blanco, bajando por aquellas gradas, rumbo a aquel río o quebrada. Fue ahí donde todos en aquella casa comenzaron a preguntarse unos a otros quién o qué podría ser aquella mujer de blanco, que era segunda ocasión que la veían. Pero, ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Quién podría ser aquel hombre todo de negro que se le apareció a Pedro en 2 ocasiones en aquella hamaca? ¿O aquella mujer de blanco que vio Cristian y el tío de Juan? Porque en lo personal, a mí sí me llena de intriga, y especialmente la mujer de blanco, porque acababa de pasar el funeral de la mamá de Cristian. ¿Habrá sido su madre? ¿O era algo más? Estaré leyendo sus comentarios. Tengan cuidado si ustedes se quedan en los corredores de las casas de campo o incluso de las casas en la ciudad, porque no saben los espíritus que rondan en los alrededores. Si tienen un relato que deseen contar, me lo pueden enviar a mi correo electrónico o lo pueden dejar también en los comentarios. Gracias, nocturnos, por acompañarme y hasta la próxima. En muchas ocasiones, las cosas paranormales nos pueden suceder en nuestro propio lugar de trabajo. Pónganse cómodos, porque lo que le sucedió a nuestros protagonistas en estos 2 relatos de terror los va a dejar bastante desconcertados. Bienvenidos. Esto es Relatos Nocturnos. Una vez más, sean bienvenidos a mi canal, nocturnos. Dándole me gusta y compartiendo este video me ayudaría muchísimo. E igual, si aún no se han suscrito al canal, les invito a hacerlo para estar al tanto de los nuevos relatos reales de miedo. Gracias por el apoyo. Prepárense y pónganse cómodos, porque hoy les voy a contar 2 relatos de miedo reales que sucedieron en México. Todo comenzó cuando en un grupo en Facebook preguntaron: ¿qué es lo más extraño que te ha sucedido en tu lugar de trabajo o algún suceso paranormal que conozcas? Y fue ahí donde nuestra narradora intervino, dejando su comentario. Su nombre es Marifer Mendoza. Ella comenzó su relato de la siguiente manera: en donde yo trabajaba anteriormente, han sucedido una serie de cosas paranormales que en realidad a cualquiera le pondrían los pelos de punta. Y de hecho, hoy les voy a contar 2 de las cuales en serio me han dejado muy desconcertada. En el primero, eran más o menos las 3 o 4 de la madrugada. El vigilante del edificio se encontraba como de costumbre en la caseta de la entrada, trabajando como de costumbre. Aquel es un edificio de oficinas y por lo tanto, muy a menudo entran y salen personas e incluso a altas horas de la noche. Cuenta el vigilante que era más o menos, como lo dijimos, las 3 o 4:30 de la madrugada, cuando de pronto a lo lejos vio que alguien se acercaba. La noche se encontraba bastante silenciosa
Un ambiente tétrico inundaba el lugar. Es decir, algo raro estaba pasando en aquel lugar. Es decir, no era una madrugada como de costumbre. Se escuchaban pasos a lo lejos que venían hacia la entrada del edificio. Y precisamente cuando el vigilante afinó la vista, pudo ver que a lo lejos venía un hombre que venía todo de negro y con un sombrero. Al venirse acercando, pudo percatarse que aquel hombre traía un traje, corbata y, como lo dijimos, un sombrero. El vigilante se extrañó un poco, pero dijo, a lo mejor es uno de los trabajadores que viene a trabajar temprano. Y cuando aquel hombre pasó justamente a un costado de la caseta, el vigilante lo saludó, pero lo extraño fue que aquel hombre de negro y sombrero no le respondió el saludo y siguió caminando hacia adentro del edificio. El guardia se quedó un poco desconcertado y dijo, a lo mejor no me escuchó. Ya habían pasado alrededor de 45 minutos y no sacaba de la cabeza aquella escena de aquel hombre misterioso, todo de negro, que había entrado y que no le había contestado el saludo, por lo cual el vigilante decidió entrar y dar una ronda por el lugar. Tal vez veía aquel hombre misterioso. Cuando recorrió aquel edificio, algunos pisos de este, no vio a aquel hombre por ninguna parte. Y él nuevamente regresó a su puesto de trabajo. Ya había pasado quizás una hora, cuando nuevamente a lo lejos se escuchaban pasos. En esta ocasión, pasos que se asomaban o se acercaban desde adentro del edificio hacia afuera. Dijo el vigilante, este es aquel hombre. Hoy voy a salir de la caseta y lo voy a esperar para saludarlo. Tal vez así me cuenta quién es. Y precisamente el vigilante salió de la caseta. Pero ahí se llevó una gran sorpresa, porque nuevamente, al dirigirle el saludo a este hombre, aquel no le respondió y solamente siguió caminando recto hacia afuera del edificio. Ahí sí, el vigilante se quedó bastante desconcertado y dijo, pero ¿y este hombre quién es? ¿Y se habrá entrado a hacer algo indebido de adentro? ¿Se habrá robado algo? Solo esperó que llegaran las personas los encargados de las cámaras para ir a averiguar quién era o hacia dónde se había dirigido. Cuando llegó al centro de monitoreo y comenzaron a chequear las cámaras, aquel guardia y todas las personas que estaban ahí se llevaron una gran sorpresa y se quedaron bastante desconcertados. Cuando comenzaron a revisar los videos, solamente aparecía el vigilante hablando él solo en aquel lugar. Y sí, parecía como si le había dirigido el saludo a alguien, pero irónicamente en las cámaras no aparecía nadie. Solo aparecía él mismo hablando solo. A lo cual este hombre sintió como un gran escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sintió que la sangre se le puso helada, porque en aquellos videos no aparecía nadie. Y por más que aseguraba que aquel hombre él lo había visto, las cámaras decían lo contrario. Y esto, muchas personas vieron ese video, trabajadores, se dieron cuenta de lo que había pasado. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Quién habrá sido aquel hombre? ¿Y qué habrá entrado a hacer? ¿Y por qué no aparecía en las cámaras de seguridad? Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. En el segundo relato vamos a hablar también de este mismo lugar, este edificio de oficinas. Y esto le sucedió a la señora encargada de la limpieza. Cuentan que eran más o menos las 6 o 7 p.m. cuando ella, como de costumbre, andaba ahí por el segundo o tercer piso limpiando los baños. Ya había terminado el baño de las mujeres
y solo le faltaba el baño de los hombres en este piso. Ella había dejado su carrito afuera, en el pasillo, cuando se encontraba limpiando el baño de los hombres. De pronto escuchó un ruido. Dijo aquella señora: ¿pero y esto? ¿Hay personas todavía en el edificio en este piso? Yo tengo entendido que todos se van a tales horas, 4 o 5 p.m. Ella salió a ver, tal vez algo del carrito se le había caído. Allá estaba chequeando su carrito, cuando de pronto escuchó un ruido en el baño de las mujeres, es decir, el baño que había limpiado hace unos minutos atrás. Ella, cuando escuchó aquel ruido, dijo: a lo mejor hay personas todavía acá, y se encaminó a ir a chequear para asegurarse quién era la persona que se encontraba en aquel baño. Pero al entrar, se llevaría una gran sorpresa, porque resulta que cuando ella abrió la puerta del baño de las mujeres, allá al fondo se encontraba una niña, una pequeña niña quizás de unos 5 o 6 años de edad, con un vestido más abajo de las rodillas y con un pequeño sombrerito. Aquella niña misteriosa, con su vestido blanco, solamente tenía una sonrisa bastante macabra. Y la señora, cuando la vio, sintió cómo su piel se le puso eriza y un gran temor le invadió todo su ser. Ella solamente salió corriendo de aquellos baños, espantada, pegando gritos. Cuando se dirigió para chequear las cámaras, también esto le dijeron que solamente la habían visto a ella corriendo en aquel lugar, espantada, y prefirió mejor, después de esto, renunciar a su puesto, porque lo que había vivido aquella noche había sido bastante espantoso y no quería volver a repetir aquella experiencia que incluso la habían dejado traumada. Aquella niña parada allá en los baños, y son muchas las personas que la han visto. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Por qué esta niña se le apareció ahí en los baños? Y precisamente a esta señora, ¿qué significaría aquello? Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Sin duda alguna, dos relatos que nos ponen que pensar de que incluso en nuestro lugar de trabajo pueden suceder cosas extrañas. Si tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden dejar en los comentarios o también enviarlo a mi correo electrónico. Gracias, nocturnos, por el apoyo y hasta la próxima. Dos relatos de terror reales, los cuales los van a dejar a ustedes muy desconcertados, nocturnos. Pónganse cómodos, porque lo que están a punto de escuchar es otra historia de miedo real. Bienvenidos. Esto es Relatos Nocturnos. Bienvenidos, nocturnos. No olviden darle me gusta y compartir a este video, y de antemano agradecer todo su apoyo. Prepárense, porque en esta ocasión les traigo dos relatos 100% reales, contados por la misma persona, pero con diferentes protagonistas. Esto sucedió en El Salvador, en una zona rural. En el primer relato, la protagonista es la misma persona quien lo cuenta, Leonor. De hecho, yo a ella la conozco. Era una vecina mía cuando yo vivía en El Salvador. Cuenta que en aquel entonces su familia solía tener cultivos, quizás a 1 kilómetro o un poco más de distancia de donde ellos vivían. Y mientras los trabajadores se encontraban allá atendiendo los cultivos de maíz y frijol, las mujeres en la casa se encargaban de tener todo preparado para llevar el almuerzo. Regularmente quienes llevaban el almuerzo a los trabajadores era ella, junto con su primo Toño, también casi de la misma edad. Sucedió pues que un día Leonor y su primo Toño tuvieron una discusión, como ya sabemos, una pelea de niños, y por lo tanto se habían enojado. A todo esto,
decidieron que no irían juntos a dejar la comida, según era su enojo. Y por lo tanto, ya que Toño se negó a llevar la comida, solamente Leonor sería la encargada de llevarla hasta allá, como lo dije, más o menos a 1 kilómetro de distancia entre la maleza y el bosque. Cuenta Leonor que ella se preparó. Su mamá y su tía le prepararon todo, y así emprendió camino quizás a las 11:30 u 11:40 de la mañana. Salió de su casa con aquel cesto lleno de comida, el jugo y todo, para así pasar por un bosque donde había un gran árbol de amate. Y como ya lo mencioné anteriormente, estos árboles de amate encierran grandes misterios. Leonor, ya que era primera vez que ella iba sola, quizás por la soledad de aquel lugar donde solamente se escuchaban los grillos y las aves, iba un poco nerviosa. Entonces aceleró un poco el paso. Pero de pronto algo extraño sucedió. Cuenta Leonor que de repente comenzó a escuchar unas risas. Eran las risas de su primo Toño, las que se escuchaban justamente allá, a los pies de aquel árbol de amate, el cual se encontraba quizás a unos 25 o 30 metros de distancia. Ella se quedó un poco desconcertada y dijo: ¿Y Toño qué hace acá? A lo mejor se arrepintió y decidió acompañarme. Y justamente al cabo de unos minutos, allí estaba Toño a los pies de aquel árbol de amate. Claramente ella lo pudo ver, que era su primo el que estaba ahí, a los pies de aquel palo. Entonces, ella, como aún mantenía su enojo por la discusión y pleito que habían tenido, decidió tomar una piedra. Mientras tanto, aquel se carcajeaba y se reía más y más. Allá. Leonor cuenta que ella le lanzó una piedra y que le pegó. Y entonces se agachó para recoger otra y lanzarle la segunda. Pero su sorpresa sería que cuando ella se agachó y nuevamente se levantó, su primo Toño ya no estaba allá. Es decir, había desaparecido. Solamente quedaba aquel árbol de amate. Ella se quedó un poco desconcertada, un poco asustada, y justamente ahí sintió un gran escalofrío, un escalofrío horrible que le recorrió todo su cuerpo y sintió cómo su piel se le puso eriza. Ella lo que hizo fue acelerar el paso con la comida y llegar así hasta donde estaban los trabajadores, allá en los campos de maíz. Ella no le comentó nada a los trabajadores, pero sí, cuando llegó a su casa, lo primero que hizo fue contarle a su mamá y a su tía. Y luego por la tarde, cuando regresaron los trabajadores, ahí fue donde Leonor le contó todo a su abuelo. Para su gran sorpresa, aquel niño que se le había aparecido al tronco del árbol de amate no era su primo Toño, porque éste ni por cerca había andado por esos sitios. Y su abuelo le dijo que ese niño había sido el duende, aquel duende que se le aparece solamente a las muchachas. Leonor no se podía creer lo que estaba escuchando. Bastante desconcertada, prometió que no volvería a ir sola a dejar comida, debido a que aquello había sido bastante fuerte lo que había vivido. En el segundo relato tenemos de protagonista al papá de Leonor. Cuenta que en aquel entonces este solía llegar bastante borracho y muchas veces a altas horas de la noche, es decir, a las 10 u 11 p.m. Cabe recalcar que donde vive Leonor, hay una entrada. La casa se encuentra un poco alta en un borde y justamente ahí también va un callejón hacia arriba, hacia otra casa de una vecina. Cuenta que entre una de tantas noches, el papá de Leonor iba borracho. Eran más o menos las 11 de la noche,
cuando éste se acercó y llegó hasta aquel lugar, y tenía la costumbre de quedarse, no entrar a la casa, sino se quedaba en un banco en el corredor de la casa, pues ahí se encontraba él, borracho, descansando en aquel banco. Aún no se había dormido, y como lo dije, la noche se encontraba bastante oscura, solamente habían los ruidos de los grillos y las aves nocturnas. Y cuando digo que se encontraba oscuro es porque no había luna alguna. Cuenta Leonor que de pronto su papá vio algo extraño cuando volteó a ver hacia aquel callejón. Dice que de pronto venía bajando de aquel lado una vela. Parecía que una vela venía flotando en la oscuridad de la parte de arriba de aquel callejón. Y peor aún, aquella vela, justamente en la entrada de la casa, cruzó y así se dirigía hacia el corredor de esta, justamente el corredor donde su papá se encontraba descansando. Su padre cuenta que, según veía aquello, aquella borrachera se le comenzó a bajar. Mientras tanto, aquella vela venía avanzando. Pero lo peor fue que aquella vela no venía flotando, sino que alguien la traía. Era un bulto todo de negro, como encapuchado, como un monje, el cual se acercaba lentamente hacia el corredor de la casa, a escasos metros donde él se encontraba descansando en aquel banco. Él no se movía, no hacía ruido alguno, y aquel bulto todo de negro, cuentan que se acercó hasta la puerta de la casa donde estaban todos los familiares adentro. Mientras tanto, el papá de Leonor no hacía movimiento alguno, con su corazón latiendo a mil. Después de unos minutos, dice Leonor que aquel bulto, según cuenta su papá, se comenzó a mover lentamente hacia la parte de atrás de la casa, buscando finalmente hasta allá un bosque, perdiéndose perdiéndose finalmente en medio de en la oscuridad. Todavía su papá se levantó a ver, y aquella vela lentamente se iba alejando, y aquel bulto encapuchado como monje llevándola. Después de esto, él se acercó a tocar la puerta y les dijo a todos que por favor la abrieran, que había visto algo extraño afuera. Cuando todos le preguntaron, vieron que él estaba pálido, frío, y fue ahí donde les dijo que había visto un bulto todo de negro bajar por aquel callejón, entrar hacia el corredor y así salir finalmente hasta el final, allá donde estaba un pequeño bosque. Pero, ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? En el primer relato, ¿han escuchado ustedes acerca del duende? ¿Quién sería aquel niño misterioso que tomó la forma de Toño? Porque en realidad no era él. Y como lo dijo su abuelo, ¿era el duende o sería algo más? Y en el segundo relato, este bulto de negro llevando esa vela, ¿qué significaría? Porque cuando Leonor me contó esto, sin duda alguna, hasta la fecha es algo que los ha dejado muy desconcertados. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. E igual, si tienen un relato de miedo que deseen contar, me lo pueden enviar a mi correo electrónico o dejar en los comentarios. Tengan cuidado, nocturnos. Si ustedes suelen andar en lugares solitarios, no importa si es en el día o en la noche, porque a lo mejor como a Leonor o a su padre, algo paranormal les podría suceder. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Hasta la próxima. En plena luz del día, a las protagonistas del siguiente relato les sucedió una experiencia de ultratumba que sin duda alguna ustedes la van a querer escuchar. Pónganse cómodos. Bienvenidos. Esto es Relatos Nocturnos. E incluso en plena luz del día, podríamos vivir alguna experiencia paranormal. Se nos podría presentar algún espanto,
como lo que sucedió en el relato que hoy les voy a contar. Pónganse cómodos nocturnos, porque hoy les traigo otro relato de miedo real. Bienvenidos una vez más a mi canal Nocturnos. No olviden suscribirse y activar la campanita. E igual, les invito a darle me gusta y compartir a este video. Gracias por el apoyo. Como ya lo dije, es una historia de miedo real, la cual me la ha contado mi amigo Edenilson. Pero en esta ocasión, no es él el protagonista, sino su madre, Marlene. Esto sucedió cuando ella tenía quizás 11 o 12 años de edad. El lugar, aquella zona rural en El Salvador, en los alrededores de la ciudad de Hilo Vasco. Se cuenta que eran más o menos las 11:50 am, casi mediodía, cuando Marlene, junto a algunas de sus primas, se dirigía a dejarle comida a su padre, que se encontraba trabajando en el vecindario o la comunidad vecina. Para llegar a aquel lugar, Marlene con sus primas debían pasar por un pequeño río o quebrada, para así llegar finalmente hasta el sitio donde su padre estaba trabajando. Tener en cuenta que el camino o vereda pasaba en la parte alta y para llegar al río pasaban como enfrente quizás a unos 10 o 15 metros y debían descender un poco, pero desde el camino se alcanzaba a ver aquel río que tenía unas pequeñas pilas donde la gente llegaba a lavar. Allá iba Marlene con sus primas. Cuando ya se estaban acercando al río Quebrada, de pronto escucharon como si en aquel lugar alguien lavaba ropa. Parecía como si alguien estaba en aquel sitio. Lo raro era que era un ruido bastante escandaloso el que hacía. Por lo tanto, Marlene y sus primas decidieron ir a ver quién podría ser la persona que estaba en aquel lugar, debido a que se escuchaba por todo aquel sitio. Cuando llegaron justamente a la parte del camino donde podían ver el río Quebrada desde lejos, se llevaron una gran sorpresa. Cuenta Marlene, o cuenta Edenilson, que Marlene y sus primas vieron allá en las pilas una mujer lavando, pero que justamente cuando se percató de su presencia, se echó todo su cabello al frente para que no le pudieran ver el rostro. Pero donde las tres se quedaron con mucho miedo y con su piel eriza, fue cuando vieron que aquella mujer tenía unos grandes senos que quizá le llegaban hasta las rodillas. Fue ahí donde las tres, al percatarse de esto, salieron corriendo hacia donde estaba el papá de Marlene. Corrían y corrían justamente a mediodía. A todo esto ya eran las propias 12. Mientras tanto, allá quedaba aquella mujer lavando en la soledad del día en aquel bosque. Cuando llegaron donde estaba el padre de Marlene, él les preguntó: ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué vienen así? Ellas le dijeron: acabamos de pasar por las pilitas y ahí está una mujer con unos grandes senos y con el cabello hacia el frente que no le pudimos ver el rostro. Él les dijo: tengan cuidado, porque esa que está ahí es la ciguanaba. Y como ustedes saben, nocturnos, la ciguanaba es un espíritu errante de una mujer que vaga por los ríos o barrancos. Y lo raro era del por qué se le había parecido a esas niñas, si siempre se le aparece a hombres mujeriegos o borrachos. Cuando ya regresaban, el papá de Marlene les dijo: tengan cuidado, si escuchan ese ruido o si miran a alguien ahí, corran, no se vayan a quedar paradas, ¿escucharon? Y las tres emprendieron un camino de regreso a casa. Cuando iban pasando por aquel río Quebrada, justamente arriba en el camino, nuevamente se escuchaban que estaban lavando, es decir, aquella mujer estaba en el mismo lugar. Pero a pesar de que habían decidido no voltear a ver, la curiosidad fue más.
y las tres voltearon a ver hacia las pilas donde se encontraba aquella mujer lavando. Pero aquí se llevarían una gran sorpresa, porque justamente en ese momento se pudieron percatar que ya no era aquella mujer con gran cabello y los senos que estaba ahí, sino era la mamá de Marlene, su madre, que su nombre es Paula. Y en ese momento, aquella mujer comenzó a llamarlas, es decir, la madre de Marlene les decía: niñas, vengan, qué bueno que vienen, ayúdenme con esta ropa. Las tres estaban muertas de miedo, sentían su piel eriza, escalofríos recorrían todo su cuerpo. Mientras tanto, era justamente el rostro, la figura de la mamá de Marlene, de la señora Paula. Y nuevamente aquella mujer la llamaba y les decía: niñas, apresúrense, las estoy esperando. ¿Qué están haciendo ahí? Apúrense, vengan, tengo mucha ropa que lavar. Marlene dijo: esa no creo que sea mi madre. Cuando yo me vine a quedar en casa, tan rápido llegó aquí. Esa no es. Y las tres, al percatarse de esto, en vez de hacerle caso a aquella mujer, prefirieron salir corriendo hacia su casa como almas que lleva el diablo. Y al llegar a la casa, ahí fue donde las tres se llevaría incluso una sorpresa mayor, porque precisamente la señora Paula, la madre de Marlene, se encontraba en su casa, tranquila, almorzando. Las tres le dijeron: la acabamos de ver allá en el río, que se encontraba lavando. Al principio pensamos que era usted, pero cuando nosotros fuimos a dejar comida, usted quedaba acá. También la mamá de Marlene les dijo: qué bueno que no le hicieron caso a esa mujer, porque esa era la ciguanaba. Me imagino que tu padre te lo dijo, ¿verdad, Marlene? Sí, le dijo, que esa mujer no era la ciguanaba que se encontraba ahí, que corriéramos si la veíamos. Pero lo raro era que se veía idéntica a usted. Sí, le dijo la madre de Marlene, la ciguanaba suele tomar formas de personas que conocemos para engañarnos y así atraernos. Las tres se encontraban llenas de miedo, atemorizadas, porque aquello que habían vivido no era para nada de este mundo, el susto. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? En realidad, ¿sería que aquellas niñas vieron a la ciguanaba en aquel lugar? Porque para los que no saben, la ciguanaba es un espíritu errante que cuenta la leyenda que se le aparece a hombres mujeriegos o borrachos en ríos y barrancos. Pero como lo dije anteriormente, lo raro es que se le apareció en esta ocasión a Marlene y sus primas, a unas pequeñas niñas. ¿Por qué se les habrá parecido? Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Y es así, nocturnos, no les puedo decir más que tengan cuidado en lugares solitarios. Y como escucharon en este relato, no importa si es de día o de noche, a cualquier hora, los espantos se nos podrían aparecer y darnos un susto como el que le pasó a Marlene y a sus primas. Sin duda alguna, una experiencia de ultratumba para el olvido. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato. E igual, si ustedes tienen una historia de miedo que deseen contar, me la pueden enviar a mi correo electrónico o dejarla en los comentarios. Hasta la próxima. Entonces la señora tomó su vehículo, lo subió a él como copiloto y salieron rumbo al cementerio. Cuando iban llegando al cementerio, aún José estaba trabajando. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Hoy en día, aún hay sucesos o cosas paranormales que les pasan a diferentes personas. Esto viene a cambiarle su vida para siempre. Por lo tanto, acomódense lo más que puedan para escuchar mi relato. Recreen en su mente cada escenario que hoy les voy a contar. Bienvenidos, nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal
y activar la campanita. Esto sucedió en alguna parte de México, e incluso me atrevería a decir que este relato muchas personas ya lo han escuchado, pero ahora lo vamos a contar aquí en mi canal. Este era un joven de aproximadamente unos 25 o 30 años, al cual llamaremos José. José estaba viviendo la mejor etapa de su juventud. A él le encantaba la fiesta, irse de parranda muy a menudo. Él siempre vestía elegante, siempre vestía de una manera por la cual llamaba la atención. Entre una de estas tantas fiestas, en una discoteca, una noche vio a una muchacha, a una mujer que se encontraba en aquel lugar con un vestido brilloso, un vestido que se acoplaba a la silueta de su cuerpo. José dijo: pero qué mujer más hermosa, ¿y esta chica de dónde ha salido? Dijo: yo tengo que hablarle a ella. Sigilosamente se acercó a ella, le preguntó su nombre y todo. A esta mujer la llamaremos Claudia. Entre plática y plática comenzaron a bailar, mientras la noche continuaba. Pasada la medianoche, la discoteca aún no cerraba, pero ellos, tanta fue su química que sentían, que se perdieron entre todos sus amigos con los que andaban, e incluso esa noche tuvieron intimidad, como muchas parejas lo hacen hoy en día, saltándose muchos pasos a la hora de conocerse. Ya en la madrugada, cuando se dirigían a la casa de Claudia, se sentía un frío. Entonces, José le prestó su saco, el cual vestía esa noche, para que ella se arropara. Ella se lo puso y le dijo muchas gracias. Siguieron platicando y llegaron a la casa de ella. Al llegar, ella le dijo: me voy a quedar con tu saco esta noche, déjame lavarlo y luego vienes por él. José le dijo: está bien, y salió camino hacia su casa. Unos días después, José se recordó de aquel saco que debía irlo a traer. No habían intercambiado número incluso con esta muchacha, solamente él conoció donde ella vivía. Y así, una tarde, emprendió camino a la casa de Claudia. Al llegar, tocó el timbre. Una señora de aproximadamente unos 60 años salió a abrir la puerta. Él se quedó sorprendido y dijo: ¿pero y ella quién es? La señora preguntó: ¿se te ofrece algo? Él le dijo: me gustaría hablar con Claudia. La señora rápidamente cambió su rostro, un rostro como extrañado, y se le quedó viendo. Él le dijo: ¿por qué me mira así? Nuevamente ella le preguntó: ¿con quién quieres hablar? Con Claudia. Claudia es mi hija, le dijo ella. Pero Claudia no vive en este lugar. Él le dijo: no puede ser. Un par de días atrás yo la vine a dejar, e incluso ella se quedó con el saco que yo vestí ese día, y por eso vengo a traerlo y así platicar con ella. No, tú debes estar confundido, le respondió la señora. Claudia es mi hija, pero Claudia falleció 10 años atrás. Entonces él le dijo: no, usted debe estar confundida. Yo bailé con ella un par de noches atrás. No, hijo, mi hija murió hace 10 años. A lo mejor es otra Claudia de la que usted está hablando, no es la misma Claudia. Te estoy diciendo que no. En esta casa ella no vive más, porque falleció hace 10 años. Él rápidamente empezó a sudar helado, pero le dijo: no, usted me está mintiendo. Usted sí en realidad está mintiendo, a lo mejor ella no está en casa, estará trabajando o estará de viaje.
La señora le volvió a reiterar que no, hijo, mi hija falleció hace 10 años. Tú estás confundido. Entonces, él le preguntó, ¿podría enseñarme una foto de su hija? La señora le dijo, claro, encantada, pasa. Él entró a la casa de Claudia. Cuando vio la foto, él le dijo a la señora, sí, ella es. Fue ella con la que bailé un par de noches atrás. La señora nuevamente se le quedó viendo súper extrañada y a lo mejor pensaba que él estaba delirando o loco. Hijo, te estoy diciendo, es mi hija que falleció 10 años atrás. No, usted me está mintiendo, le estoy diciendo que yo bailé con ella. La señora le dijo, pero ¿cómo puede ser posible? Mi hija está muerta. Tú estás confundido. Él no lo podía creer y aún seguía asegurando que la señora le estaba mintiendo. Ella debe estar en algún lugar, le decía. Que no. Incluso yo le presté mi saco. ¿Dónde está mi saco? La señora le dijo, aquí no hay ningún saco, te estoy diciendo, ella no vive aquí ya. De hecho, ya está sepultada. Aquel hombre, José, no se creía lo que la señora le estaba diciendo. Después de tanto, la señora se cansó de tanto repetirle esto a aquel muchacho y le dijo, hijo, ¿puedes acompañarme? Claro, seguro. Ven, vamos a ir a un lugar. Entonces la señora tomó su vehículo, lo subió a él como copiloto y salieron rumbo al cementerio. Cuando iban llegando al cementerio, aún José estaba traumado. Al llegar al cementerio caminaron unos cuantos bloques dentro de este, buscando la supuesta tumba de la hija de aquella señora. Y finalmente la encontraron. José se paró enfrente de esta y sintió cómo se le erizó toda la piel, porque aquella tumba tenía el nombre de aquella joven e incluso tenía una fotografía de ella en esta. Y sí, era aquella muchacha. Pero lo que en realidad hizo que a José se le helara la sangre fue que cuando él levantó la mirada, se pudo percatar que en la cruz de aquella tumba se encontraba su saco, es decir, aquel saco que él le había prestado a aquella muchacha aquella noche. José no se lo podía creer y comenzó a agarrarse la cabeza y a caminar de un lado para otro y decía, no, esto no me puede estar pasando a mí. Mientras tanto, la señora le decía, me temo que sí, hijo, mi hija en realidad está muerta. ¿Pero por qué estás así? José le dijo, porque ese saco que está en la cruz, ese saco es el que yo le presté esa noche. Pasaron los días y José no superaba aquel trauma. Después de unas semanas, José perdió la razón. Es decir, José quedó loco. ¿Por qué? Porque aquel saco en aquella cruz confirmaba que José había tenido intimidad quizás con un muerto, con algún ente o quizás con el propio diablo. Y José nunca más volvió a ser el joven que había sido antes. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Qué opinan ustedes de este relato? Porque en lo personal, a mí sí me desconcierta mucho. Estaré leyendo sus comentarios con sus opiniones. Si tienen un relato que ustedes deseen contar, lo pueden dejar en los comentarios o también lo pueden enviar a mi correo electrónico. Tengan cuidado, nocturnos, si ustedes andan en lugares donde se encuentran quizás a chicas o a muchachos que no conocen. Cuidado con la velocidad que ustedes llevan las cosas. No vaya a ser que les pase algo similar como lo que le sucedió a José. Tengan mucho cuidado, nocturnos. Gracias por escuchar este relato y nos vemos hasta la próxima.